Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Cómo están? ¿Ya terminaron sus actividades de esta semana? Yo aún no en eso estoy. Ok, gracias María. Ok, Yo eh, ya las terminé, maestra. muy bien. ¿Y cómo les fue? ¿Bien? Ok. Bueno, estuve revisando algunas de las actividades que mandaron creo que voy hasta el día jueves. Me faltan las que haya mandado el día de hoy, o ayer en la noche. Em, De acuerdo a las actividades que han enviado, la mayoría pues están bien elaboradas, a lo mejor son detallitos y a lo mejor, por ejemplo, un poquito la ortografía, el cuidar puntos, el cuidar mayúsculas, el cuidar acentos. En la nomenclatura pues presentamos el error frecuente que les he comentado, al ratito lo volvemos a revisar. Y también ven que les había comentado a algunos de ustedes que en base a lo que era, por ejemplo, el poner una conclusión o una reflexión cuando se les solicite, ahí sí se necesitaría a lo mejor un poquito más de texto, ¿no? En lo que están ustedes a lo mejor describiendo o colocando. Para que se vea a lo mejor un poquito más completa su participación o su respuesta en ese punto, ¿no? En específico. De ahí en fuera, pues la mayoría yo creo que lo hizo muy bien. En esta ocasión ya no me ha tocado archivos que a lo mejor no se puedan abrir o que vengan sin respuestas o equivocados. Otra cuestión ahí, por ejemplo, solamente si me han enviado un archivo que es en PDF, la misma persona. em, Creo que no está conectada, ubico el nombre cuando lo veo, pero sí ha sido frecuente el enviar el archivo en PDF. Ven que les he comentado en las mismas indicaciones, viene que se envíe como punto doc para que se revise pues adecuadamente. Si ustedes, por ejemplo, envían sus actividades así, les he comentado, a lo mejor no baja tanto la evaluación, pero no va a ser lo mismo que quien sí lo envía correctamente. Entonces, conforme ustedes vayan avanzando, a lo mejor ya en sus módulos de consecutivamente, pues van a venir a lo mejor diferentes formatos que se les vayan a solicitar y tienen que estar al pendiente de cubrir con ello. Si a lo mejor nos piden enviar un archivo, a lo mejor hacer una presentación y nosotros la hacemos en otro archivo, podría ser que a lo mejor nos den libre opinión de el que queramos utilizar, pero si viene especificado algún tipo de documento de archivo que se tiene que hacer, traten de abocarse a ello. Entonces, la mayoría, les digo, lo hace adecuadamente, entonces van avanzando muy bien ustedes para que pues se pueda contemplar a lo mejor ese poquito de poner a lo mejor énfasis en lo que sería a lo mejor la ortografía o la nomenclatura, que hasta el momento es lo único que llevan detalle. Les voy a adelantar un poquito también de la siguiente semana por si no se pueden conectar o algo así, que tengan en cuenta algo. A lo mejor algunos ya ingresaron, ya pudieron ver. Si no, pues igual se los voy a compartir para que vayan ustedes familiarizándose un poquito con esta semana número 3 que ya está próxima. Igual pues cada sesión les voy a estar recordando a lo mejor esta parte para que ustedes lo tengan en cuenta y al momento de que estén en su semana 3 o terminando la 3 no se les vaya a pasar. Igual es cuestión de que, les digo, se vayan habituando un poquito. Los recursos aquí están ya asignados. Word en tu celular para revisar ortografía y curso de Word desde cero. Esto para que ustedes también se puedan apoyar un poquito. Se los había igual comentado. Estos recursos son extras, no son para que ustedes resuelvan algo como parte de su evaluación, sino para que ustedes se vayan apoyando y vayan utilizando a lo mejor estos recursos. Si les es a lo mejor viable y útil, pues también los pueden guardar para poder utilizarlos más adelante en la elaboración de sus actividades. Bueno, también otro punto,
Sí me han solicitado extensión de tiempo porque a lo mejor en la semana 1 no entregaron sus actividades a tiempo o las entregaron mal. Se les otorga la extensión de tiempo hasta el día de hoy, porque les comento, ¿no? Sábado y domingo no son laborables, entonces no sé si tenga yo la facilidad de poderme conectar o no hasta el lunes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el día de hoy no solicitan esa extensión de tiempo y se esperan hasta la siguiente semana, ya no se les va a poder otorgar, porque recordando nuevamente, las extensiones de tiempo solo son de una semana anterior. Entonces, ya para la siguiente semana solo pudieran solicitar extensión de tiempo de la semana número 2, porque ya estaríamos en la semana 3. Si solicitan esa extensión de tiempo de la semana 1, ya no va a ser posible. Y pues, de acuerdo a la evaluación, por ejemplo, cada una de sus actividades, como se los mencioné en un principio, tiene un valor de el 7% de su evaluación final. Al final tenemos que sumar un 100%, entonces cada una de mis actividades integradoras de la 1 a la 6 tienen un valor del 7%. Si no entregan esas 2 actividades, estaban mal o cualquier situación, pero se fueron sin evaluar, entonces ya no tendrían esos 14 puntos, al final de su evaluación. Entonces, si tenemos todo lo demás, cumplimos con todo lo demás y tenemos excelente, calificación, por así decirlo, tenemos a lo mejor ese 86. Si no, tenemos 10 o el 100% de todas nuestras otras actividades, pues entonces tendríamos que ir descontando el puntaje dependiendo lo que vayamos sacando en las demás evaluaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no reprueban si no entregan esas 2, pero pues sí hay que echarle más ganas en las otras actividades. Entonces, vámonos a la semana 2. Ahorita regresamos a ver la actividad integradora número 4. Pero aquí pues les resalto esta otra parte, ¿no? La semana 3 inicia el 19 de agosto y termina el 25. De ahí vamos a abrir tantito para que tomen en cuenta algo, porque muchas veces estamos en la semana 4, estamos a veces hasta el día miércoles, jueves, viernes o hasta el último fin de semana y me preguntan por qué no hay contenido en la semana número 4, que si no hubo actividades, que si no hay nada que hacer. Sí, pero se saltan algo importante. Aquí es donde les digo, ustedes sean más observadores en todo, en cada una de sus indicaciones, en cada actividad, para que no pase esto con alguno de ustedes, ¿no? Entonces tenemos semana 3, el contenido lo vemos la siguiente semana, pero si se dan cuenta tenemos esta parte de las actividades y al final de las actividades tenemos esto que dice encuesta y bien específico ahí. Es importante contestar la encuesta para poder visualizar la semana 4 del módulo. ¿Qué pasa si yo me voy acá abajo? Pues ahí dice semana 4, ¿no? A lo mejor ustedes le dan clic y no les va a salir nada porque no han contestado esta encuesta. Entonces, si no la contestan, ustedes no van a ver contenido. Y esa es la parte que algunos se saltan y me dicen, ¿por qué no hay nada en la semana 4? Pues porque no le han dado respuesta a este cuestionario, a esta encuesta, y entonces no podemos observar el contenido, ¿ok? Entonces, es necesario que lo hagan si quieren adelantar la semana 4 o parte de la semana 4. Una vez que termine la semana número 3, tendrían que contestar la encuesta para poder avanzar de nueva cuenta en sus actividades de la siguiente semana. Les recuerdo que en la semana número 4 tenemos el proyecto integrador. Ahí ese puro proyecto integrador tiene el valor del 30% de la actividad, de la calificación final. Entonces, si mi actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale 7 puntos, en la semana número 4 el proyecto integrador solamente tiene el valor del 30%. Entonces, si saco 10, ya tengo esos 30 puntos sí o sí. Entonces, por ejemplo, si están en la semana número 3, terminan antes y contestan esta encuesta y avanzan la semana 4, les recomiendo que le pongan mayor empeño, mayor énfasis de lo normal a este proyecto integrador, porque hay veces que me lo envían y solamente ni un párrafo tienen de respuesta en cada una de las preguntas, siendo que es el proyecto integrador el que tiene más valor, el que debería estar más completo y no lo responden como tal, entonces no pueden tener esos 30 puntos que sí son importantes, ¿no? Entonces, es lo que yo les sugiero, si empiezan su semana 3 y avanzan adecuadamente en sus actividades,
pues terminan antes de tiempo, contesto mi encuesta y empiezo a preparar mi proyecto integrador para que en la semana 4 no me sienta presionado, a lo mejor no es exagerado el contenido de este proyecto integrador, sinceramente es parte de lo que ya han visto ustedes o han estado leyendo continuamente para preparar sus actividades, entonces no se espanten, pero pues sí pónganle ese empeño por el valor que saben ustedes que tendrá para su calificación, ¿no? No lo dejen como al último, no lo dejen a la desidia, que no pasa nada si no saco un 10, sino pues traten de con los conocimientos que ya están y habilidades que están adquiriendo durante estos días, pues decir, sí puedo, y entonces contesto esas preguntas. Tienen los recursos, en la semana 4 igual están los recursos para que ustedes puedan dar respuesta a esta actividad. Y pues ahí está todo, ¿no? El punto es que busquemos la información, ahí no es tampoco tanto de que pongan 1000 conclusiones, opiniones o un examen, no es así, sino buscar la respuesta nada más de esas preguntas. Y pues, como les digo, lo más completo posible. Traten de que no sea un renglón, medio renglón, 2 renglones, sino poner realmente la información que se está pidiendo, ¿no? En las actividades de esta semana, por ejemplo, como les decía, tenemos la semana número 3 en esta sí vi, por ejemplo, perdón, en la actividad 3, las respuestas a algunas de los cuestionamientos que vienen en su actividad como muy cortitas. Ahí, pues, van a depender su calificación, ¿no? Por ejemplo, si les piden conclusión o reflexión acerca de un tema en específico, a lo mejor de cómo se sienten ustedes dentro del desempeño, si han tenido dudas, algo, y no me pongan nada más a lo mejor simplemente no, no tengo dudas, no, no pasa nada. Entonces, sean un poquito más expresivos. A lo mejor les he comentado que en algunas de sus actividades hay una pregunta que una vez, pues, me llamó la atención por la forma en la que la respondió una de sus compañeros. Venía, por ejemplo, si se les ha dificultado algo durante el trayecto que han tenido en Prepa en Línea CEP y, bueno, si se les dificultó algo y hay personas que me ponen solamente no, nada y todo fácil, o sea, con 2, 3 palabras me responden esa pregunta, siendo que sería también a lo mejor una reflexión o una conclusión de acuerdo a sus experiencias que han tenido. Y hubo un compañero de ustedes que comentó que se le hacía un poco difícil el uso de la computadora, pero no se quedó hasta ahí, o sea, no fue como que, sí, el uso de la computadora y punto, sino expresó más allá, ¿no? Dijo que sí se le había dificultado por el uso de la computadora y dio el porqué. Entonces, ustedes cada vez que a lo mejor les pidan una conclusión o una reflexión, digan el porqué de lo que están pensando, a lo mejor la respuesta es sí o no, pero el porqué, ¿ok? Entonces, él dijo porque no está familiarizado con el uso de las computadoras, entonces se le dificultaba el manejo de los paquetes a lo mejor para elaborar las actividades, pero que iba a tomar un curso a lo mejor pequeño para poder hacer las actividades básicas o los manejos de los paquetes. Hasta ahí, pero dio una respuesta un poquito más amplia de lo normal, ¿no? De decir sí o no, o sino dar el por qué y a lo mejor hasta la posible solución a su problema, ¿no? A lo mejor puede decir no, no se me dificulta nada. ¿Y por qué no? A lo mejor porque sí estoy familiarizada con el uso de la tecnología, porque tal vez trabajo, en mi trabajo utilizo computadora o durante mi secundaria, o a lo mejor hubo algunos que utilizaron, a lo mejor cursaron, perdón, parte de su bachillerato y a lo mejor también tenían este uso de la computadora, entonces de los paquetes que se pueden utilizar básicos y pueden decir el por qué se les facilita. A lo mejor habrá quien lo haga desde su celular y pueda dar también esa forma de expresarse, ¿no? No, que sí se me dificulta un poco porque a lo mejor no cuento con un equipo de computadora y en el celular se me ha hecho un poquito más difícil, pero lo estoy logrando manejar de cierta manera, ¿no? O algo que sea un poquito más detallado de su respuesta, no nada más dejen sí, no, sino expresen un poquito más en cada una que se les muestre. Eso visto en la actividad 3, que las respuestas son muy cortas. En la actividad 4, lo que llevo revisado, sí son un poquito más, las respuestas más amplias, más explicado lo que ustedes están informando de la mayoría de ustedes, entonces eso, pues, es beneficioso para sus evaluaciones, ¿no? Entonces,
creo que pues van mejorando cada vez más y ese es el punto, que a lo mejor se vayan ustedes perdiendo ese miedo de responder o de si lo estoy haciendo bien o mal. Recuerden que también cualquier duda que puedan tener, pues lo pueden expresar. Están las sesiones aquí, están los foros para que ustedes puedan a lo mejor expresar algunas dudas o si no, pues también el correo electrónico para que ustedes se sientan pues más acompañados, ¿no? Porque a veces estando así en distancia, pues muchos no se pueden conectar, están los videos extras que a veces pues no los ven muchos, aunque se les sugiere, pero, pues, darse ese tiempo, pues, también es parte de ir desarrollando un poquito, familiarizándose con la plataforma y hasta con sus propios compañeros. Entonces, les digo, por ejemplo, veo mejoras y eso, pues, es para bien de ustedes. En las actividades de la siguiente semana hay unas que son un poquito más, de desglosar información, más detalladita, y, pues, les sirve a ustedes también para ir mejorando y desarrollando esto. Por ejemplo, en las actividades que vienen y utilizan ustedes Word, por ejemplo, viene un recuadro donde ustedes tienen que ingresar la respuesta a la pregunta planteada. Ya no son imágenes, no son capturas de pantalla, sino sí son eh, las respuestas que vengan en esos recuadros. Ahí también he tenido un poquito de detalle porque no ingresan la información ahí. Se salen del cuadro, la ponen arriba, la ponen abajo, la ponen en otro lado, pero en el recuadro no va la información que se solicita. Entonces, ahí nada más tener cuidado con ello, de que la información sí vaya dentro del recuadro, como se está solicitando. En las actividades de la siguiente semana pongan también mucha atención. Me adelanto porque como los veo hasta el día miércoles, muchos entregan sus actividades antes. Entonces, por ejemplo, en la actividad número 5 vienen columnas, vienen cuadros con columnas y rellenar ustedes información. Nada más hagan esa parte, o sea, no borren el ejemplo que viene arriba, rellenen el segundo y el tercer cuadro como se los están explicando ahí en la parte de arriba, pero no modifiquen esa parte, porque algunas veces si han quitado la tabla, la quitan completamente y ponen la información en forma de texto, así lineal, normal, sin el recuadro que es lo importante, porque también se evalúa esa parte. Y en la actividad número 5 muchos se confunden demasiado y vienen, hagan de cuenta una serie de preguntas, unas 4 o 5 preguntas en la actividad, y dice específicamente que de esas 4 o 5 preguntas que vienen, ustedes, escriban en media cuartilla, bueno, sí, media página, la respuesta de esas preguntas, a su consideración, ¿no? Por ejemplo. Y hay quien me responde pregunta por pregunta, un renglón, 2 renglones, y así se van. Entonces, al final no tenemos esa media cuartilla. Entonces, lean las preguntas, si quieren, al final de todas esas cuestionamientos, nos vamos, hago mi media cuartilla para que sí esté completa. No utilicen también un texto demasiado grande, porque a veces hacen eso, cambian la letra por una más grande para llenar más rápido el espacio y, pues, no se ve bien. Y entonces leo las preguntas y voy desglosando para al final tener esa media cuartilla. Y luego vienen otras 3 preguntas, más o menos 3, 4 preguntas. Y también viene ahí que en cada una de las preguntas ustedes respondan de 5 a 6 líneas en cada pregunta. Y muchas veces también no pasa eso. Bien específica la indicación de 5 a 6 líneas y me ponen una línea, línea y media. Entonces, para que ustedes tengan su calificación o su evaluación completa, traten de apegarse siempre a las instrucciones que se les dan para que tengan preciso o completa su evaluación. Yo sé que a lo mejor, pues, algunas indicaciones no son tan precisas, pero, pues, podemos a lo mejor tener la duda, expresarla y que me den la respuesta para que yo entregue mi actividad lo mejor elaboradas. Entonces, no tengan ahí ninguna duda si es que les falla algo o si está ahí precisa, nada más que traten, pues, que sea de lunes a viernes para que yo les dé la respuesta, pero, pues, ya, espero que les haya ayudado un poquito por si envían sus actividades lunes, martes o antes de que nos volvamos a ver, pero, pues, vamos a ir avanzando poquito a poquito, ¿no? Pero me adelanto por si quieren, avanzar en sus actividades, ¿ok? En la actividad número 4 vamos a ver qué es cómo comunicarse con los agentes educativos. Aquí, pues, la mayoría, como les digo, ya vi sus actividades mucho más, integradas.
con unas respuestas mucho mejores, a lo mejor con menos miedo, o no sé si están mucho más informados, o los recursos que tienen ya lo saben manejar de una manera, pues, más integral, pero, pues, me da gusto que vayan avanzando, pues, ustedes adecuadamente. Voy a leer la descripción de esta actividad. Dice: "El proceso de comunicación tiene como finalidad la transmisión de un mensaje. Para que este proceso sea efectivo, el mensaje debe ser dirigido al interlocutor indicado, con claridad y precisión lo que queremos comunicar. En una institución educativa presencial, si tienes dudas sobre cómo harás una tarea, le preguntas al profesor cómo elaborarla. Si tienes dudas acerca de un trámite, tu pregunta debe ser dirigida al personal de la administración para que te oriente. De este modo, consultando a las personas indicadas, obtienes una respuesta pertinente y evitas perder el tiempo. Lo mismo pasa en un sistema de aprendizaje en línea como Prep en línea CEP, donde cada figura y cada área tienen diferentes funciones, por lo que es importante que las conozcas para acercarte a la persona indicada. Entonces, hay veces, por ejemplo, que sí me han llegado a preguntar o a comentar que no tienen, o no se puede enviar su actividad, ¿no? Que no viene el rubro o el icono o la parte donde ustedes carguen la actividad, o descargarla, por ejemplo. Entonces, esas ya serían fallas técnicas. Se tendría que buscar, por ejemplo, a la área especialista, que siempre está al inicio de su página, al final, del lado derecho, ahí viene para que se les dé asesoría. Hay algunas veces como temas administrativos que me piden a lo mejor hay algunos, que a lo mejor están estudiando el bachillerato y les dan un tipo de beca en su trabajo, entonces quieren alguna constancia, pero pues ya sería a lo mejor hasta que ustedes ingresen ya como estudiantes oficiales, entonces tienen que esperar a que esté la alta como estudiantes oficiales para poder pedir en el área administrativa ese tipo de trámites, ¿no? Entonces, ubicar a la mejor 100% cómo tienen ustedes o a quién dirigirse precisamente. Aquí el propósito de sus actividades en sí, de todas las del módulo cero, el módulo propedéutico, es que ustedes conozcan cómo están integrados y a quién a lo mejor se pueden dirigir, cómo elaborar sus actividades de la mejor manera para cuando ustedes ingresen ya con alguna materia en específico en el módulo uno, pues ustedes se les facilite muchísimo más, ¿ok? El propósito de esta actividad en específico sería que reconocerá a las figuras que conforman la comunidad de aprendizaje, así como las áreas administrativas de Prep en línea CEP, con la finalidad de identificar a dónde puedes dirigir tus dudas para que puedan apoyarte. ¿Qué es lo que necesitan? Para realizar esta actividad debes ser capaz de reconocer las funciones de las figuras de apoyo y de las áreas administrativas de Prep en línea CEP, identificar los tiempos para recibir una respuesta y usar un procesador de texto. Ahorita que me acuerdo, sí hubo quien me entregó actividades diferentes, como no sé si se los están asignando a lo mejor alguien más, o son de las actividades formativas, pero me están enviando archivos que no corresponden con el formato y con la actividad que se está solicitando. Entonces, ahí, por ejemplo, les sugiero que se vayan al video más próximo, por ejemplo, de esta semana, pues fue el del miércoles, para que puedan más o menos ver en dónde se descarga el archivo y qué es lo que tienen que enviar, ¿no? Porque a veces todavía se han seguido equivocando en esa parte. Luego viene, ¿qué es lo que entregaré? Un documento elaborado en un procesador de textos en el que señales la función de cada figura de apoyo, así como recomendaciones para los casos planteados. Entonces, es un Word, como les decía, donde vamos a poder dar la respuesta a cada una de las preguntas que se me están asignando. ¿Cómo lo van a realizar? Es igual que en cada una de las actividades, les digo, a veces voy a parecer mucho disco rayado con ustedes, pero pues las actividades tienen que ir mejorando. Algunos de ustedes, como les digo, pues a lo mejor ya tengan ese 10 en sus actividades porque las han entregado adecuadamente, pero hay quien a lo mejor tenga poquitos detalles y poquitas fallas o muchas y más grandes, pero pues tenemos que igualar un poquito esta parte de cómo van avanzando para que al momento, como les digo, de ingresar al módulo 1, ustedes pues vayan un poquito más parejos y comprendan un poquito más cómo es la elaboración de estas actividades. Haz clic en el enlace de cómo comunicarse con los agentes educativos para descargar el documento. Les repito nuevamente, aquí en el punto número 2
pasamos el cursor en la pregunta cómo comunicarse con los agentes educativos, va a cambiar de color esa pregunta a color verde. Si le doy clic, me descarga en automático el documento. Ese documento es la plantilla o es el formato que voy a utilizar para dar respuesta a mi actividad. Si no le doy clic, pues no voy a descargar nada y pues quién sabe qué me van a mandar porque no va a ser el documento que se está solicitando. Igual si tienen comunicación entre ustedes, traten de no pasar también sus actividades o sus tareas entre ustedes. Si quieren el formato en blanco, ok, pero traten de guiar a sus compañeros hacia dónde descargar el documento si es que a lo mejor tengan esa duda, pero con respuestas no lo hagan. ¿Por qué? Porque se va haciendo a veces costumbre con sus compañeros en pedir a lo mejor ese favor, pero ya una vez que ustedes estén en el módulo 1 y que sí les estén revisando muy específicamente, más que aquí conmigo, lo que sería esta parte del plagio, pues sí pueden caer a lo mejor en que su tarea, si es que ya estuviera revisada, por ejemplo, la suya y la pasen a alguien más, pues su tarea también puede caer como parte del plagio de una persona más, aunque ustedes la hayan elaborado primero, se les va a suspender esa actividad, se quedan sin la calificación y pueden pues ser también acreedores a otro tipo de sanción. Entonces, traten de que sus compañeros y cada uno de ustedes elabore sus actividades por sí mismos y pues que no sea a lo mejor esta práctica tan repetitiva. Bueno, luego una vez que tienen descargado su documento, les pido que lo guarden para que no se confundan después y me manden un archivo que no tenga ninguna respuesta o un archivo cambiado porque no guardaron de la manera correcta la actividad. Entonces, les repito nuevamente, por ejemplo, aquí veo a algunas personas, a ver, sí, aquí estás, Alma, Nereida y Josué Valente. Por ejemplo, hablo de ustedes porque pues veo que tienen 2 nombres aquí ahorita, ¿no? Entonces, si tenemos más de 2 nombres, ya sabemos que no vamos a colocar los 2 nombres, solamente el primero. Y ahí hay muchos errores. A lo mejor piensan que no tienen duda, pero pues está el error ahí, ¿no? Eso pues puede ser a lo mejor que si tienen un puntaje cerca del 10 o del 100%, pues no logren tener ese 100% en la actividad, ¿no? Porque a lo mejor le están entregando mal. Aquí está el ejemplo en el chat. Viene específico 2 apellidos iniciando con letra mayúscula. Los apellidos continúan con minúsculas. También muchas veces me ha parecido que me dejan espacio entre los 2 apellidos o me ponen otro guión bajo entre los 2 apellidos o todo en minúsculas o todo en mayúsculas. Entonces tenemos que cuidar esta parte para que pues no tengan tantos errores, ¿no? Porque esta parte sí es muy importante en todas sus actividades, de ahorita y de cualquier módulo. Entonces tienen que venir precisos. Les voy a poner ahora el ejemplo, como lo he estado haciendo anteriormente, con mi nombre, para que a lo mejor lo visualicen de otra manera. Porque también este nombre está más grande. A lo mejor todos tienen también nombres más grandes, pero para explicarlo en un solo renglón. Ok, ahí está. Es como yo entregaría mi actividad. Si yo tuviera más de un nombre, no lo voy a colocar, solamente el primero. Mis apellidos llevan acento, no los vamos a colocar. No voy a abreviar ninguno de mis apellidos, ni tampoco le voy a poner otro guión bajo entre el Ábalos y el Román. No, así tal cual está, apellidos juntitos, ambos apellidos iniciando en mayúscula, mi nombre también inicia en mayúscula y no hay más espacios, no hay más guiones bajo, más que esos 2 que veo antes de mi nombre y después de mi nombre, ¿ok? Después, recordemos que esa nomenclatura no se cambia por el grupo, porque eso me lo han estado haciendo, lo demás está bien, pero al final me ponen su grupo, no ese grupo. Esta numeración tiene una secuencia. Conforme ustedes vayan avanzando de módulo, de semana, de actividad, va a ir cambiando esta numeración. Aquí quiere decir M00, S2, A y 4, que también, si vemos, por ejemplo, la actividad acá, en la página viene M00 también, pero si pueden ustedes visualizar detalladamente, los 2 ceros, el 2 y el 4, tienen otro tamaño de letra, o sea, están más pequeñitos que las letras
a los costados. No sé si lo pueden notar, si ven esa diferencia, pero al momento de que ustedes copian y pegan, por ejemplo, aquí en el chat, cambia esa tipografía. Entonces ya podemos ver más preciso y más claro que son 2 ceros en vez de 2 O minúscula. Y también me lo están poniendo así. Son cosas muy pequeñas, pero no está siendo correcto. Entonces, vamos a ir viendo ahí, por ejemplo, es M00S2A4, que les digo, es módulo 0. M00 es correspondiente al módulo 0. Cuando ustedes ingresen al módulo 1, por ejemplo, sería M01, ¿ok? Entonces, ahí ustedes van a ir teniendo esa secuencia de las actividades. Ahorita es módulo 0, S2, que sería la semana número 2, y la AI4, que sería la actividad integradora 4. Entonces, en este módulo, en la siguiente semana, por ejemplo, va a cambiar a M00, S3, AI5, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos vamos a ir a la 6. En el proyecto integrador cambia al final, ya no tiene número, entonces vamos a poner una P y una I. Pero pues ya conforme vayan pasando las actividades, ustedes detalladamente pueden ver ese cambio que se maneja. Como les digo, muchas veces viene todo bien, pero me ponen os o me ponen minúsculas o mayúsculas, pero no me ponen ceros. Y pues me dejan espacios o, como les digo, mayúsculas o minúsculas. A veces también al momento que descargan su archivo, si lo descargan en Word, por ejemplo, al final les aparece un Word. O sea, viene serie de números y letras y todo, con espacios, con guiones, y al final viene un Word. Lo dejan a veces tal cual viene así. Nada más me ponen o le cambian su nombre, pero también no estaría correcto. Así como se los manejo ahorita, ustedes lo guardan y al final solamente se va a agregar el punto doc. No lo agregan ustedes, se agrega por el mismo Word, porque si no saldría doble. Entonces, hasta aquí espero que no tengan alguna duda. No sé si algunos de los que están ahorita conectados tengan error en esa nomenclatura, pero pues ya podemos irlas corrigiendo, como les digo. Son errores pequeños que a lo mejor en este módulo pues van a descontarles a lo mejor algún puntaje menor que no afecta tanto, pero pues podemos lograr ese 100% de nuestra actividad colocándolo adecuadamente, ¿ok? Entonces aquí viene preciso también, como les digo, hay que leer absolutamente todo. Viene cómo vamos a colocar, que no tilde, no diéresis, no abreviaturas, no nada. Y si tenemos más de un nombre, solamente el primero. Hay personas que me dicen, pues es que me gusta más el segundo, pues sí. Pero para las actividades es necesario colocar solamente el primer nombre. Luego dice, carga tu archivo en la plataforma. Recuerda que debe estar guardado en formato .doc. Aquí viene en específico, no dice PDF, no dice imágenes, no dice nada, solamente .doc, para que tu asesor virtual pueda revisarlo, ¿ok? Entonces, hasta ahí yo creo que vamos muy bien. La mayoría, yo creo que ya está al 100% en lo que sería su actividad. La rúbrica de esta actividad, como en todas las actividades, les he mencionado, vamos a tener detalle en lo que estamos entregando. La mayoría, pues, la está entregando súper, súper bien. Pero, como les menciono, hay cosas que a lo mejor vamos a detallar. En este, por ejemplo, si nos vamos al experto, que la mayoría, les digo, ya estamos como casi en este nivel, dice, reconoce claramente las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se le presentan, así como los espacios para hacerlo. Redacta todos los mensajes de manera clara, respetando las normas de comunicación virtual. Responde a las preguntas que se le presentan de forma concisa y objetiva e identifica claramente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que deben incluir los mensajes. Entonces, ahí vemos esa diferencia. A lo mejor nos vamos con el aceptable. En este punto dice, reconoce de manera superficial las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se le presentan, así como los espacios para hacerla. Redacta de manera clara algunos de sus mensajes, respetando las normas de comunicación virtual, y responde a algunas de las preguntas que se le presentan de forma concisa y objetiva, e identifica superficialmente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que debe incluir los mensajes. Entonces, ahí vemos a lo mejor esa diferencia de contestar más generalmente o más
bueno, mucho más superficialmente, como les digo, no desarrollamos alguna respuesta, alguna conclusión, alguna opinión propia, la estamos recortando a lo mínimo para poner lo mínimo indispensable. Entonces hay que ser un poquito más detallados en cada una de nuestras respuestas. Y el que requiere apoyo presenta dificultad para reconocer las funciones del agente educativo, con el que debe establecer comunicación según el caso que se presenta y para identificar los espacios para hacerlo. Hay muchas veces que lo ponen erróneo o que dejan preguntas ahí vacías en blanco, entonces sería la mejor en este caso. Redacta todos sus mensajes sin considerar las normas de comunicación virtual, entonces también hay que precisar y leer y detallar porque su comunicación siempre va a ser escrita, ¿no? A menos que estén aquí en las sesiones y que, pues, quisieran aportar algo, preguntar o hablar, pues, sería diferente, pero en sí, la mayoría de las veces que ustedes se logren comunicar, pues, va a ser de manera escrita, entonces hay que aprender a manejar, esto detalladamente. Luego dice: "Redacta todos sus mensajes sin considerar las normas de comunicación virtual", perdón, ya lo había leído, y responde a las preguntas que se le presentan de forma poco coherente al no identificar los elementos para generar preguntas ni la información personal que deben incluir los mensajes. Algunas veces, por ejemplo, más adelante me han mandado algún mensaje que diga que no lograron entregar sus actividades anteriores. ¿Qué pueden hacer? Hasta ahí. Ni siquiera me especifican qué actividades, de qué día, o nada más me dicen, necesito que me dé tiempo para poder entregar mis actividades. O me puede otorgar tiempo, pero no me dicen cuáles actividades son. Entonces, sí es preciso que me especifiquen para que yo pueda, pues, cerciorarme de que su actividad no se entregó o que a la mejor, el número de la actividad, ¿no? Porque a lo mejor ya estamos en la semana 4, por ejemplo, y me deben actividades de la semana 1, entonces ya no es posible. Entonces, es preciso que desglosen un poquito más, por ejemplo, ahí sus preguntas, ¿no? En algunas de las ocasiones, por ejemplo, em, se pide que sea más detallado porque, por ejemplo, les digo, ya me pidió una extensión de tiempo a algunos de sus compañeros, pero hasta ahí, o sea, yo les contesto tal vez en la noche y ya no me dan respuesta hasta a lo mejor el otro día en la noche y así se va prolongando esa información. Por ejemplo, yo les pregunto siempre que traten a lo mejor de pedir esa extensión de tiempo, a lo mejor decirme, ya tengo elaboradas mis actividades, me puedes dar extensión de tiempo de tal y tal actividad por X situación. Entonces, ya me dicen todo desglosado, yo en ese momento a lo mejor, puedo autorizarles o en ese momento decirles: "No está autorizado", pero si está autorizado en ese momento, les puedo decir: "¿Sabes qué? Está autorizado, te voy a asignar esa extensión de tiempo en este momento". Y ya no esperamos más hasta que yo le conteste, él me contesta y así nos vamos. Y como no estamos a veces dentro del mismo tiempo, pues se desfasa mucho el poder cumplir, ¿no? Entonces, en el último de estos recuadros de esta tabla, vemos que viene el nuevo evaluable. Ahí ya sabemos y cuando yo les ponga esta leyenda de que esta actividad entregada es diferente a lo solicitado o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada, es que me entregaron algo completamente distinto o se equivocaron de actividad. Entonces, sí hay que poner detalle. Yo siempre les sugiero cuando les pongo este punto que revisen alguno de los videos, ¿no? Ya sea el 1, el 2, el 3. Ahorita vamos a tener ya el video número 4, que siempre los numero por semanas. Ustedes ya en ese mensaje les voy a especificar cuál pueden revisar para poder corregir su actividad, para que ustedes vean a lo mejor dónde se encuentra el archivo, cómo lo voy a nombrar, etcétera. Entonces, sí es preciso que ustedes se tomen ese tiempo para poder revisar y poder entregar su actividad, pues, adecuadamente. Ya no va a tener el mismo valor que a lo mejor si hubiera a lo mejor la entregan perfecto, se equivocaron, subieron otro archivo, lo hicieron perfecto, pero, pues, ya no van a tener ese 100 porque ya hicimos una entrega mala, equivocada. Entonces, pues, vamos a, como les digo, siempre a prestar a la mejor mayor atención a esos detalles. En el actitudinal, como pueden ver, los que han estado conmigo en todos los videos, pues, se revisa siempre esta parte y siempre se desglosa de la misma manera.
si van a atender a ustedes, por ejemplo, el 100% de las indicaciones, o el 90, o el 80, el 70, o el 60, o me entregan algo completamente diferente. Entonces, conforme ustedes vayan cumpliendo al 100% con esas indicaciones, o menor proporción, pues van a ir dentro de esa casilla. En lo comunicativo es lo mismo que se revisa en cada una de las actividades, si se pueden dar cuenta. Por ejemplo, voy a leer solamente aquí el experto que dice: expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información, facilita la lectura y comprensión, y la información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados, y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Entonces, aquí, como les digo, es el 100%. Si, por ejemplo, las ideas pues son un poquito más cortas, no tan detalladas, pero si tienen o cumplimos más con esa idea, pues a lo mejor pasamos a la siguiente casilla, pero aquí también se incluye si ya tenemos 1 o 2 errores de redacción. Entonces, ahí sí tenemos que poner a lo mejor más atención, porque si tenemos más, entonces va a ser de 3 a 4 en la casilla de medio, o de 5 a 6 errores, o más de 6 errores. Aparte de que la información que vamos a colocar ahí, pues no va a ser la que sea 100% real o cumpla con lo que se me está solicitando. Entonces se va a ir, como les digo, entre más abajo estemos de la casilla, pues la calificación se va a ir degradando un poquito más. Entonces sí hay que prestar pues mucha atención. Si tenemos errores, por ejemplo, aquí les he comentado que a veces solamente es porque todo me lo entregan escrito en mayúsculas. Si va de esta manera, pues va bajando la evaluación, ¿no? Porque no estamos cumpliendo. Si a lo mejor igual, al contrario, ¿no? Si todo está en minúsculas, si no ponemos puntos, si no ponemos comas, si no ponemos, ¿qué más era? Acentos, o las estamos equivocados mucho en la ortografía, pues vamos a estar hasta la última casilla, aunque hayamos tenido las respuestas de todas las actividades. Entonces, sí es preciso que vayamos detallando más. Si utilizamos Word, como ya tienen el recurso ahí, a lo mejor podemos mejorar esa ortografía. ¿Por qué? Por el uso del autocorrector que ya la misma aplicación, el mismo software me lo está dando. Entonces, yo les recomiendo en cada una de las sesiones, si utilizo Word, utilizo ese autocorrector, pues me voy a fijar precisamente en qué letras, en qué palabras, en qué ocasiones a lo mejor me va a poner la mayúscula, me va a poner esa coma, me va a poner ese acento, para yo ir más o menos viendo de qué manera va colocado adecuadamente. Hay muchas veces que lo hacen de esta manera, por ejemplo, aquí en esta parte, en la primera columna que dice cumple con las reglas de redacción, coma, espacio, sintaxis, coma, espacio, ortografía y puntuación. Entonces aquí vemos los acentos, vemos las comas, pero por ejemplo muchas veces dejan en este orden. Por ejemplo, ponen redacción, espacio, coma, espacio, sintaxis, espacio, coma, espacio. O sea, la coma va pegadita a la palabra, pero muchas ocasiones, y es muy repetitivo, que me hacen o lo trabajan de esta manera, ¿no? Me ponen la palabra, dejan un espacio, ponen la coma, otro espacio, la palabra. Si lo ponen en Word, les va a marcar error. Entonces, vamos a prestar esa atención y escribir lo más correcto posible, para que, como les digo, vayan ustedes pues mejorando cada vez más. En el pensamiento crítico también vemos, aquí cambia un poquito por el contenido, ¿no? Pero en lo que sería experto, dice: identifica con claridad las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente. Es parecido al primer rubro de calificación. Luego dice: comprende la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje y reflexiona sobre los elementos a considerar para formular una pregunta. Nos pasamos al aceptable, dice: identifica superficialmente
las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente, y comprende superficialmente la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje y presenta dificultad para reflexionar sobre los elementos a considerar al formular una pregunta. Y por último, el que requiere apoyo presenta dificultad para identificar las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente, y presenta dificultad para comprender la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje y no reflexiona sobre los elementos a considerar al formular sus preguntas. Entonces, ahí sí tenemos que prestar pues mucha atención y mucho detalle en lo que estamos respondiendo. Como les digo, entre mejor o más desglosado o más detallado den ustedes sus respuestas, pues vamos a tener una evaluación pues más completa. Entonces, por ejemplo, si ven al final de esta tabla, vamos a ver porcentajes como de evaluación, ¿no? Entonces tenemos el 100%, 90, 80, 70, 60 o 0 puntos. Entonces, a veces, y se los he comentado, hay veces que no se encuentran solamente en una casilla, que a lo mejor todo está perfecto, pero solo la nomenclatura está mal. Entonces nos vamos ahí al actitudinal y en vez de tener ese 100%, pues a lo mejor tenemos el 90 y baja muy poquito la evaluación. Pero al contrario, por ejemplo, si también aparte de la nomenclatura lo mando en PDF, pues me voy a desglosar hacia la siguiente casilla y va a bajar un poco más la evaluación. Pero ¿qué pasa si tengo esos dos errores y aparte tengo errores ortográficos? Pues también va a bajar y vamos a ir cambiando de columna. Por ejemplo, si todas las respuestas estuvieran en mayúsculas, nos vamos a ir hasta la última casilla, entonces tenemos que ir, bueno, la plataforma va sumando dependiendo en qué casilla vayan colocados. El punto aquí es, por ejemplo, como les digo, pues que quedemos en expertos para que pues ustedes tengan una evaluación más favorable, que cumplan a lo mejor con todo lo que se está solicitando para que tengan a lo mejor al final, como les digo, ese 7% que equivale a nuestro 100% de la actividad. Más abajo, si ustedes han revisado las evaluaciones, casi no lo he dicho porque el tiempo se me va muy rápido, pero viene esta parte. Como les he comentado, en este módulo 0 no se evalúa aún lo que sería el plagio, pero ustedes tómenlo en cuenta también para sus siguientes evaluaciones posteriores. Como les digo, en el módulo 1 en adelante va a ser más detallado y más preciso y se va a hacer minuciosamente esta evaluación. Entonces, si ustedes toman de referencia algún texto, alguna bibliografía, algún libro, algún artículo, alguna película, documental, lo que sea, tienen que referenciarlo bibliográficamente. ¿Para qué? Para que no caigan en lo que es el plagio, aparte de, como les dije hace ratito, no estar copiando la información de otros compañeros. Entonces, sí es preciso que se tenga ese detalle. Por ejemplo, aquí vemos lo que se revisa en sus actividades. Dice, presenta contenido original y desarrolla ideas propias, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio e incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo al manual vigente de Prepelínea CEP. Entonces, como les digo, es necesario que se haga. Si, por ejemplo, ustedes en algún momento tienen duda de cómo referenciar algo, pueden revisar el manual o pueden dirigirse hacia su asesor virtual para que les pueda orientar en esta manera, dependiendo el artículo que tengan y si tienen alguna duda en específico, antes de enviar su actividad. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes cumplen con todos estos puntos de revisión, pues se van a quedar en esa primer columna, bueno, sería la tercera en orden, que dice siempre y tiene 0,000,0 puntos. Entonces, en esta cuestión, si ustedes tuvieran el 100% en su actividad, no se les va a quitar absolutamente nada porque cumplen con todo, ¿ok? Si por el contrario, a lo mejor tienen algunos detalles en presentar el contenido, en los sustentos, en las referencias y todo esto, pues vamos a bajar a lo mejor puntaje y al final a lo mejor se les descuentan esos 25 puntos. Entonces, si tuvieran su 100%, van a terminar con un 75%.
Si hay niveles, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la veces, pues al final me descuentan la mitad de mi calificación. Entonces, si tuviera el 100%, pues ya tengo 5 o 50%, suma, pero pues sí baja considerablemente. Si más para allá, o sea, nos seguimos a la siguiente columna y de todos estos puntos, pues prácticamente a lo mejor pongo 1, pongo 2, pues va a ser como que casi nunca referencio, nunca pongo fuentes confiables, nunca, a lo mejor casi nunca es la información personal con ideas propias, entonces me voy a ir al menos 75. Y en nueva cuenta, si yo tuviese un 100%, solamente tendría al final 25% de mi actividad. Y al final, pues si de plano nunca referencié, copié descaradamente, ya sea la actividad de un compañero o la actividad de, más bien, la información simplemente sin referenciar absolutamente nada, entonces voy a tener un 100% de plagio total, entonces la actividad no va a valer nada, me voy con 0 puntos y como les digo, pues puede ser acreedor a lo mejor a una amonestación, una suspensión o dependiendo de la gravedad de la situación. Más abajo viene cómo se va a calificar, ¿no? El siempre, el casi siempre, el a veces, el casi nunca y el nunca. Entonces, aquí ustedes también se pueden ingresar, pueden ver cómo se va a ir evaluando y entonces, qué es lo que se necesita para tener a la mejor o estar dentro del rubro del siempre y pues tener una evaluación completa, correcta y a lo mejor que ustedes se sientan satisfechos con lo que están haciendo. Les he comentado también en otras sesiones que algunas veces, bueno, que solamente una vez me ha pasado con un alumno o aspirante que todas sus actividades ya me las referenciaba. ¿Por qué? Porque tenían los recursos, ustedes tienen los recursos ahí. Cada recurso que utilizan para elaborar su actividad lo pueden referenciar también y entonces les sirve de práctica también para irlo haciendo y en su módulo 1 pues ya tengan a lo mejor un poquito de experiencia. Ahorita no se está revisando, no es necesario, lo pueden omitir, pero igual pues pueden ir practicando si ustedes así lo quisieran. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda. Si no quieren hablar por su micrófono, pueden escribir. Ok, María, ¿todo bien? De acuerdo. Ok, es María Corona, María Guadalupe, ok. Igual si no tienen ninguna duda, nos podemos ver la siguiente semana. Recuerden igual lo que les he comentado para que pues cada vez sus actividades estén lo mejor elaboradas posibles. Y cualquier duda, pues también estoy al pendiente de sus mensajes, correo. Si es que les es más urgente, les he comentado, pues envíenme un correo para que yo les pueda responder más rápido. Cualquier cosa, pues quedo ahí a sus órdenes para lo que vayan a necesitar. Y si no, Maestra, mande. dijo que sí nos daba chance para entregar la actividad de una semana, de la semana pasada, hoy. Sí, solamente hoy. Ah, ok, para que le eche ganita. Ok, Ya la voy a bueno. mandar. Es que me equivoqué y mandé lo que no era. Ok, Y ahorita que vi el video y todo, ya me familiaricé un poco y ya como que ya le agarré la onda. ok. Sí, me mandas mensajito y para asignarte el tiempo extra para que puedas entregar. Solamente, por ejemplo, si te lo asigno hoy, lo máximo que te puedo dar es hasta el domingo. O sea, Ah, siempre ok. te da más margen, pero yo les pido que ya la tengan elaborada porque a veces no me ven el mensaje luego, lo ven tiempo después y se les pasa el tiempo que yo les di. Ah, Entonces, ok. ok, si puedes y si crees que sí las vas a alcanzar a enviar, mándame mensaje y ya te asigno el tiempo extra para las actividades. Ah, ok. Sí, le voy a mandar mensaje ahorita que me Ok. salga de aquí, ya le mando mensaje. Ok, bueno, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Bye. Hasta luego.